tardes para todas y todos. La cordial bienvenida en nombre de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, de su presidente, el doctor Gabriel Izaguirre, como así también del presidente y de toda la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jaureche, Gustavo Terzaga, muchísimas gracias. Particularmente, no solamente a quienes van a tener las ponencias de este ciclo de encuentros que a partir de este momento se da como inicio en esta querida Biblioteca Popular, sino también particularmente a nuestros veteranos de Guerra de Malvinas. Gracias al presidente de la agrupación, Daniel Chávez, a todos los veteranos, no solamente de Río Cuarto, de la región, a los hijos de nuestros queridos veteranos que siguen con este legado a 40 años de la gesta de Malvinas y que por supuesto se está conmemorando con diversas manifestaciones, actos y eventos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Gracias también a quien nos acompaña en esta oportunidad, el director del Archivo Histórico Municipal, don Omar Armando Izaguirre, a nuestros escritores, como el caso de Gonzalo Otero Pizarro, muchísimas gracias, referentes de la cultura, al consigliere Alestero, es también presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, el querido Lalo Muñaini, a nuestros veteranos, como el caso de Armando Urán, que ha venido también desde Ballesteros. Muchísimas gracias por estar presentes en esta oportunidad. Y como decíamos, aquellos que son nada más y nada menos que los gestores de estos encuentros, que a partir de este momento, bajo el título Malvinas, pasado, presente y futuro de una gesta, las enseñanzas de una guerra, da comienzo aquí en la Biblioteca Popular. Este primer encuentro en el cual tendremos la oportunidad, a través de Gustavo Matías Terzaga, Malvinas, Ara San Juan y la Defensa Nacional, Facundo Piay con Malvinas y el cine argentino, una gesta sin relato, Gustavo Loige, De noche y por la puerta de atrás, el oprobioso regreso de los soldados de Malvinas, y Aurelio Argañarás con Derechos Humanos y Defensa Nacional, dentro de la propuesta de este primer encuentro en este ciclo del año 2022, en 40 años de nuestra gesta de Malvinas. Historizar la memoria sirve para reconocer su pasado no casuístico sino realizado, para bien o para mal, para los hombres y mujeres que lo prefiguraron, lo imaginaron y lo construyeron. Cada nuevo apremio de la historia nos obliga a pensar y crear futuro, pero también a resignificar la historia. La historia es un proceso, un movimiento dialéctico que va modificando valores y acontecimientos. En ese marco, la batalla por la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es un capítulo más de la lucha por la independencia política latinoamericana que culminará únicamente cuando sean definitivamente eliminados de nuestra región todos los vestigios de dominación colonial aún existentes y vuelva a flamear nuestra bandera argentina en las islas. Tanto la Biblioteca Popular Mariano Moreno como la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de la ciudad de Río Cuarto asumen esta perspectiva nacional y latinoamericana y también toman los problemas de la comunidad como motor para la producción de conocimientos y su divulgación. En este sentido, en el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas, ambas instituciones se predisponen a inaugurar en la ciudad de Río Cuarto un ciclo permanente de ponencias y charlas, debate, para poder enriquecer las perspectivas y los enfoques sobre la causa Malvinas y categorías analíticas que se puedan abordar desde ella. Los recursos naturales, soberanía nacional, política de defensa, conciencia marítima, unidad de la patria grande, geopolítica, cultura nacional, medios de comunicación, entre otros, de manera plural e inclusiva, proponiendo una instancia de apertura sobre la temática para toda la ciudadanía y los diferentes sectores que la componen y también que los conmueva a ser parte. Es por eso que se promueve y se pretende con la creación de este espacio que las más variadas reflexiones que transmitan nuestras creencias logre particularmente que los jóvenes pongan en duda las propias, así como que asuman su propio protagonismo y su propia capacidad de equivocarse y de reemprender el camino una y otra vez de acuerdo a la conciencia, ya que la transformación de la realidad no es un logro inmediato. Hay alegrías y hay dolores, hay triunfos y derrotas, hay abandonos y perseverancias. La batalla cultural
para sustituir la importación de ideas en lo pedagógico, en lo cultural, en el poder mediático, en los modelos económicos, jurídicos y políticos que nos quieren imponer continúa. Por eso, bienvenidas y bienvenidos a las nuevas generaciones, a esta epopeya que comenzó hace más de 200 años con Bolívar y San Martín. Bienvenidas entonces las nuevas generaciones para seguir construyendo este futuro posible. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por hacerse presente esta tarde en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Primeramente, agradecer a su presidente, Gabriel Izaguirre, por la invitación, la convocatoria. Nos parece tremendamente importante que una biblioteca popular con la trayectoria de esta institución incorpore a su agenda permanente la causa Malvinas. Y nosotros, bueno, desde la Comisión de Desarrollo Cultural Histórico Arturo Jauretche, agradecidos de poder coorganizar, gestionar, producir y exponer los contenidos de esta primera jornada. Agradecer a los representantes de las instituciones del arco político, cultural y social de la ciudad, a Daniel Chávez, presidente de la Agrupación de Veteranos de Guerra de Malvinas, Operativo Virgen del Rosario, y a la Agrupación de Hijos de Veteranos que vienen trabajando incansablemente y bueno, y prometer la apuesta de colaborar en esta idea que es acompañar a nuestros veteranos en la tarea de malvinizar. Lo que veíamos recién era un poco el desarrollo mínimo, ¿no?, de lo que fue un trabajo arduo de 9 meses de construcción, instalación e inauguración del mural, que lo pueden apreciar en el Centro Cultural, el Paseo Cultural del Andino, ahí en el pulmón verde, el corazón de la ciudad de Río Cuarto. Y luego la segunda etapa del proyecto, que tiene que ver con el despliegue de un proyecto integral, pedagógico, interdisciplinario, que nos llevó a las escuelas, hasta que la pandemia interrumpió esa posibilidad. Y bueno, y cómo esa triangulación entre la erección del mural, su inauguración, el homenaje que se propone cada 15 de noviembre a nuestros 44 submarinistas del Ara San Juan, la posibilidad de llevar a los colegios los conceptos de soberanía marítima, de conciencia marítima, de nuestras riquezas, de los mares argentinos, el concepto de héroes y, por supuesto, las enseñanzas de Malvinas. Y en la tercera pata de esta triangulación es la posibilidad de construirse foros legítimos para poder desarrollar en términos teóricos algunos debates, y es un poco lo que nos trae esta tarde aquí en esta biblioteca. La primera ponencia va a ser Ara San Juan, Malvinas y la defensa nacional. Al emprender la acción destinada a homenajear a nuestros 44 submarinistas del Ara San Juan que dejaron la vida en el ejercicio patrio de la custodia de nuestra soberanía marítima en el Atlántico Sur, la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jauretche de la ciudad de Río Cuarto y como Organización Libre del Pueblo se propuso responder a la necesidad de los familiares y amigos de los submarinistas de encontrar solidaridad en el pueblo argentino y a la vez de impulsar las reflexiones pertinentes junto a nuestros compatriotas que nos lleven a las profundas razones y reflexiones que expliquen la tragedia. La causa Ara San Juan ya es una bandera del pueblo, lo certificamos con los incontables homenajes que se realizan en cada ciudad o pequeña localidad, aún a cientos de kilómetros de las zonas costeras, como es el caso de Río Cuarto, en una provincia mediterránea. Lo vemos en el nombramiento de plazas, puentes, escuelas y en infinidad de adoratorios. Lo vemos y de la misma manera Malvinas, que continúa vigente y anida en ese refugio impenetrable que es el corazón del pueblo argentino, que no acepta más el colonialismo británico y que reclama que vuelva a flamear nuestra bandera en las islas. Porque el pueblo, cuando se expresa, no discute ni argumenta. El pueblo afirma: las Malvinas son argentinas. En ese sentido, era fundamental para nosotros situar el suceso trágico del hundimiento de nuestra arma submarina en el marco del abandono al cual fue
sometida a la defensa nacional después de Malvinas. Hace varias décadas que nuestro país ha abandonado una política de recuperación de las Fuerzas Armadas como una institución central en la política de defensa. Y más aún de esta en una vinculación con un proyecto de desarrollo industrial del país. Las Fuerzas Armadas se encuentran en gran medida sin objetivos claros. El deterioro de la capacidad operativa de las fuerzas luego de la Guerra del Atlántico Sur no obedece solamente a la estrechez de recursos generada por el saqueo de las riquezas nacionales impuesta por el proceso y el modelo de extranjerización de la economía de Martínez de Oz. Era natural que una patria saqueada y políticamente sometida a las fuerzas y a las potencias occidentales no pudiera sostener unas fuerzas armadas aptas para asegurar su soberanía, sobre todo después de haber cometido la osadía de haber enfrentado a la OTAN en el Atlántico Sur. No obstante, intentamos poner en cuestión lo sucedido con el Ara San Juan y sus 44 tripulantes respecto a lo siguiente. La tragedia dejó al descubierto la calamitosa situación en la cual se encuentra la institución militar. Por tanto, nos resulta de vital importancia reflexionar sobre el valor de disponer de fuerzas militares en el ejercicio de la custodia de nuestra soberanía territorial, marítima y espacial, tal cual lo estipula la Constitución Nacional. Necesitamos unas Fuerzas Armadas que se alíen con su pueblo en un proyecto de emancipación nacional. Y para ello se hace necesario establecer los lineamientos principales de un proyecto nacional que las integre. Consideramos urgente y central repensar el rol de las Fuerzas Armadas en un país como la Argentina y avanzar políticamente en su recuperación. Nuestro país tiene un territorio extenso y una larga plataforma marítima. Una porción de nuestro territorio está ocupado por una potencia extranjera y tenemos una poderosísima base militar de la OTAN a pocos kilómetros del continente. Tenemos recursos naturales, porciones significativas en algunas regiones con escasa densidad demográfica, una economía dependiente ligada a la producción de productos primarios y a la valorización financiera, una enorme deuda externa, etc. En ese contexto de vulnerabilidad, no tener una profunda política de defensa nacional se vuelve irracional y suicida. El antimilitarismo abstracto sostiene esquemáticamente que nada de lo que puede venir de las Fuerzas Armadas puede resultar positivo, que éstas son solamente el brazo armado de las oligarquías nacionales, lo cual resulta difícil de sostener no solamente revisando la historia argentina, sino también la latinoamericana. Lo podemos ver en las frustradas invasiones inglesas de 1806, 1807 y el origen popular de los ejércitos latinoamericanos. Por supuesto, en los libertadores de América, San Martín y Bolívar. Ellos lo corroboran. En sentido contrario y desde una perspectiva nacional, no debe olvidarse al respecto que ni el general San Martín, padre de la patria, o el general Roca, que incorporó la Patagonia, federalizó Buenos Aires y nacionalizó el ejército, o Enrique Mosconi, militar e ingeniero, que ayudó al desarrollo de YPF, o Manuel Sabio, otro ingeniero militar que ayudó a la proliferación de la industria nacional, o el propio general Juan Domingo Perón, que estrechó una fuertísima alianza entre las Fuerzas Armadas y su pueblo, hubieran sido posibles en nuestra historia sin otorgarles a las Fuerzas Armadas un rol estratégico y un objetivo claro. Contrariamente a esa sociología de sastrería que se horroriza con sotanas y uniformes, en el planteo y solución de la defensa nacional entran en juego todos sus habitantes, todas sus energías y capacidades, todas sus riquezas, todas sus industrias y producciones más diversas, todos sus medios de transporte y vías de comunicación, ciencia, tecnología, universidad y sobre todo la pasión del pueblo que cuida y protege lo que le pertenece. Cabe destacar que no son lo mismo las Fuerzas Armadas en los países con la cuestión nacional resuelta que en los países que todavía pugnan por ser plenas. Nuestro país, la Argentina, aún no termina de fraguar y de completar su silueta como nación. Prueba de ello es que
Tal vez con alguna conciencia casi escolar dividimos a nuestros próceres entre buenos y malos, y al que no nos gusta juntamos unas firmas, presentamos una nota y le quitamos el nombre a alguna plaza, a alguna calle o avenida y seguimos. Allí parece ser que la desmonumentalización no aparece como buena consejera para revisar la historia y asumirla. Las Fuerzas Armadas, al decir de Jorge Abelardo Ramos, son un fenómeno vivo, en constante evolución, contradictorio y sujeto a las luchas internas del pueblo argentino. Entonces, las Fuerzas Armadas pueden servir para anudar la dependencia o bien para romperla. Los dos casos se han dado en nuestra historia argentina. La definición entonces de un proyecto de emancipación nacional resulta esencial para definir su rol y toda la nación debe participar en el mismo. El trágico destino de nuestros submarinistas no se comprende sin el marco por fuera o al margen del cuadro recién descrito. En la actualidad existe un concreto estado de indefensión soberana desde la Guerra de Malvinas y desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta la actualidad, y que se manifiesta en la práctica con oscilaciones en una constante degradación presupuestaria y material de las fuerzas desde la Guerra de Malvinas, y que se confirma con el lamentable hundimiento de nuestro submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. Siendo así, nuestra espontánea voluntad de reconocer el esfuerzo de los 44 submarinistas, su inquebrantable vocación y el empeño en custodiar nuestro mar argentino con el solo auxilio de una nave casi obsoleta y con los riesgos que ello conlleva, se alimentaba también con la imperiosa necesidad de impulsar acciones dirigidas a generar el necesario fortalecimiento de la conciencia nacional respecto a los problemas del mar, de las riquezas, del Atlántico Sur y de manera más general del problema de la defensa nacional, sin cuya atención es impensable tener una patria. La persistencia de la campaña desmalvinizadora, azuzada desde el norte durante todos los gobiernos democráticos de 1983 en adelante, procuró arrebatar el orgullo a nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas y hacer sentir vergüenza por haber participado en dicha gesta. La desmalvinización, como perniciosa operación discursiva, hizo desaparecer al combatiente y nos lo devolvió transfigurado en víctima y en una sombra de sí mismo. Esta es la mirada que dominó por mucho tiempo los medios de comunicación, buena parte del arco político y las instituciones educativas. La imagen, la cruel y denigrante imagen de los chicos de la guerra, una generación de antihéroes empujadas al matadero por un general borracho. ¿Estaba la guerra condenada de antemano a la derrota? De ser así, el poder anularía la historia. De ser así, la gesta de San Martín y Bolívar frente al gran ejército de una potencia imperialista nunca hubiera sido posible. Esa insensatez propia de la moral del esclavo que se somete al poderoso al afirmar que de ninguna manera podría ganarse. Por caso, Malvinas le significó a Gran Bretaña el mayor número de bajas y el mayor daño militar desde la Segunda Guerra Mundial, y necesitaron de la colaboración de Estados Unidos ante la inminencia de perder. La guerra no podía ganarse simplemente por la condición lacaya, entreguista y antinacional del gobierno dictatorial, por su formulación y su formación militar de la Escuela de las Américas, preparada para el combate anticomunista, pero nunca para una guerra antiimperialista tal cual ocurrió. La reducción a la insignificancia de los acontecimientos que se abre a partir de 1982 comenzó con la eliminación de la dimensión política, cultural, social e histórica del conflicto, siendo desde este punto de vista irrelevantes los intereses y los actores internacionales y los escenarios que desde hace décadas y siglos se vienen desplegando sucesivamente alrededor del Atlántico Sur y de sus recursos naturales. La desmalvinización que sobrevino después de la guerra
responde a la colonización cultural que busca disciplinar a los pueblos para que convivan en armonía con su situación de subordinados. Sin embargo, y a pesar de ello, dicha gesta patriótica de recuperación de nuestro territorio ilegalmente usurpado sigue siendo una de las causas más heroicas e importantes, al menos de los últimos 150 años de nuestra historia, y que la lamentable campaña de desmalvinización de la posguerra no ha logrado quitar de ella los conceptos de causa grande y justa que anidan aún en su fuerza intrínseca y en ese refugio impenetrable que es la memoria colectiva y el corazón del pueblo. La guerra puso al desnudo, además, ante la conciencia generalizada en los distintos estamentos de la naturaleza de nuestras reales relaciones con el mundo. Por todo lo dicho, nuestro trabajo se trataba, en consecuencia, cuando encaramos la fase inicial de la tarea materializada en levantar el ya conocido mural del submarino en homenaje a los 44 héroes del Ara San Juan, que hoy es patrimonio de la ciudad de Río Cuarto, de lograr que las instituciones y la población mediterránea se involucraran francamente en nuestra tarea, y esto fue lo que significó nuestro primer logro. Las mayores instituciones del arco político, social y cultural de la ciudad, desde el municipio, la universidad pública, el consejo deliberante, comerciantes, casas sindicales, la comunidad religiosa y el pueblo en general, donde hay que destacar a las mosaiquistas Enjambre, que se llevan el mérito artístico de construcción e instalación de ese majestuoso mural, transformado ya en un patrimonio colectivo del vecindario que reitera todos los años, cada 15 de noviembre, el homenaje a nuestros 44 submarinistas del Ara San Juan. No obstante, para la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jauretche, esa tarea fue apenas el comienzo de una prolongada actividad que con esa base concibió un proyecto pedagógico, integral e interdisciplinario destinado a llevar toda la temática relacionada con el Ara San Juan, significado de Malvinas, defensa nacional, unidad latinoamericana, implicancias de tener una política militar, a la comunidad educativa, experiencia en la cual fue particularmente impactante la participación del veterano de guerra de Malvinas, Américo Rubiolo, cabo primero y tripulante maquinista del submarino Ara Santa Fe, que entró en combate contra el Imperio Británico en 1982. En esa experiencia vital de un veterano de guerra de Malvinas relatando sus vivencias, frente a auditorios plagados de jóvenes atentos y conmovidos que miraban con ojos enternecidos a su héroe de carne y hueso, a su vecino de la ciudad, pudimos devolver en la persona de Américo una parte pequeña del enorme orgullo que todavía resta devolverles a nuestros veteranos de guerra de Malvinas por parte de toda la sociedad. Esa experiencia conmovedora nos mostró un poco el camino, y este 40 aniversario es la oportunidad ideal para empezar a redimirnos. En el presente ciclo lectivo, y ya que la presencialidad nos lo permite, nos proponemos profundizar la campaña anterior, no solo incursionando en nuevas escuelas de la ciudad y la región, sino impulsando en algunos centros educativos la conformación de una comisión de homenaje a los 44 submarinistas del Ara San Juan, por supuesto, y con nuestro respaldo integrado por directivos, docentes y alumnos, para que sean ellos, con nuestra coordinación, los encargados de impulsar todas las ideas fuerza, fundadas y fundantes de la conciencia nacional que la realidad tanto reclama. El incidente del submarino Ara San Juan será un infortunio más de la historia argentina o el motivo de una profunda reflexión que nos lleve a los lineamientos centrales de una política nacional y de una soberanía efectiva allí en los territorios que ya custodian los 44 centinelas. Muchas gracias. Bien, el reconocimiento entonces para el presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jauretche, y Gustavo Martín Terzaga, que ha tenido a su cargo la primera ponencia, Malvinas, Ara San Juan y la Defensa Nacional, dentro de este ciclo que ha inaugurado la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Y ahora
Vamos a presentar al licenciado en Comunicación Social, redactor en La Nueva Mañana y también en Comercio y Justicia, Facundo Piay, que nos va a dejar una gesta sin relato. Gracias a la biblioteca por hacer posible este encuentro. Gracias a la Comisión Jauretche también y a los presentes que seguramente se arrimaron en busca de algún insumo para poder reflexionar y seguir profundizando sobre esta causa nacional histórica. Cuando la comisión me convoca, lo hace en función de una serie de artículos publicados en algunos medios de difusión, en donde planteo algunas reflexiones preliminares sobre cómo nuestra cinematografía construye Malvinas. ¿Por qué el cine? Bien, en principio porque me resulta interesante, tengo un interés particular en eso, y en segundo lugar, y más importante, por el poder que tiene el relato cinematográfico en esto de generar sentidos, ¿sí? El cine no solo que genera sentidos, sino que tiene la posibilidad de incidir en lo que conocemos como la opinión pública o el sentido común. Tiene esa magia, le llaman algunos, de envolver ideas o visiones de mundo en relatos y narrativas que son agradables, que son amenas y hasta entretenidas. En segundo lugar, destacar que, a diferencia de lo que ocurre con otras expresiones culturales y artísticas, como puede ser la música, en donde Malvinas se hace presente desde mucho antes del conflicto bélico, el cine se interesa particularmente en ese segmento de la historia que es el conflicto bélico. Hay una investigación muy interesante de un historiador que se llama Darío Barreira, que da cuenta que Malvinas está presente en la música desde fines de la década del 30 hasta principios de la década del 80. Hay un centenar de canciones registradas en Sadaic que aluden a Malvinas. Esto nos permite sacar una primera reflexión, que en la música Malvinas está presente en cuanto causa nacional, hay un sentimiento malvinero muy fuerte. En el cine no pasa tanto esto, el cine se interesa en Malvinas a partir de la guerra y en función de esto específicamente. En tercer lugar, destacar que dentro del cine lo que observo específicamente es un género o un subgénero que es el cine bélico, que tiene sus características y sus especificidades también. A través del cine bélico, los distintos países construyen sus conflictos, legitiman a sus ejércitos, deslegitiman a sus enemigos y buscan generar consenso en torno a sus objetivos militares. Los Estados Unidos se destacan en esto porque tienen una industria cinematográfica muy potente, muy poderosa, y también porque tienen un ejército muy potente y muy poderoso. En consecuencia, tienen una política internacional muy agresiva, una estrategia geopolítica también muy intensa, y bueno, han participado en cuanto batalla importante ha habido desde el siglo XX esta parte, y echan mano del cine para incidir en la opinión pública, no solo estadounidense, sino mundial, y generar esos consensos. Y quiero destacar algunas particularidades que tiene este género o este subgénero que es el cine bélico, que es funcional a esos objetivos. En primer lugar, el cine bélico tiene algunos elementos similares a otro género que es un género primo, digámosle, que es el western, el viejo western tradicional que tuvo su época de oro entre la década del 40 y la década del 60. Comparte con este género tener una narrativa que es lineal, que es sencilla, que también tiene altas dosis de romanticismo el relato y de moralismo, ¿sí? El cine bélico y el western son cines morales, en el sentido de que se presenta un conflicto y ese conflicto se dirime entre el bien absoluto
y el mal absoluto. Pero también este cine tiene en cuenta con sus particularidades, con sus elementos que lo caracterizan, ¿no? Y estos elementos que caracterizan al cine bélico, que están presentes regularmente en todas las películas de guerra, son algunos elementos, algunos fetiches, como por ejemplo la conducta altruista, el valor y el heroísmo. La figura del héroe está siempre presente. Y estos elementos y estos fetiches le dan cuerpo a la épica que también está presente en estos relatos. De este modo, los fetiches más la épica permiten legitimar la causa como el objetivo militar, ¿no? De alguna manera. Y esta causa es legitimada en cuanto a causa heroica, en cuanto a causa noble, o en cuanto a causa que persigue los elementos vitales de lo humano y de lo civilizatorio, porque fíjense ustedes, los objetivos de los ejércitos en todas las películas, en primera instancia o en última, siempre es la búsqueda de la libertad y la lucha contra la opresión y la tiranía, ¿sí? Ahora, curiosamente, todos estos elementos que acabo de mencionar, que hacen al funcionamiento de la estructura narrativa del cine bélico, no están presentes en los relatos que nuestra cinematografía hace de Malvinas. Lo cual me lleva a pensar, cuando escribía estas reflexiones preliminares, de por qué esto ocurre, por qué no hay épica en nuestro cine, por qué no hay héroes en nuestro cine, por qué no está la conducta altruista y todos estos elementos que caracterizan al cine bélico. Y por el contrario, lo que presentan nuestra cinematografía es un relato derrotista con soldados afligidos y angustiados, ¿sí? Y para dar respuesta a esta pregunta tenemos que bucear en el contexto en el cual estas películas fueron producidas. Por contexto entiendo todas las ideas y las visiones de mundo que de alguna manera flotaban en aquel contexto y fueron absorbidas por quienes hicieron estas películas y los llevaron a contar estos relatos y no otros. O reformulando el interrogante, lo que me pregunto es cuáles son las ideas fuerza y las visiones de mundo que operan en estas películas, en estos relatos cinematográficos, lo cual nos lleva a analizar cómo construimos Malvinas y la guerra de Malvinas desde la vuelta a la democracia. Me parece importante hacer esta distinción entre guerra de Malvinas y Malvinas, ¿no? Como causa. Creo que a menudo desde quizás la falta de conocimiento tendemos a creer o resumir toda la cuestión Malvinas en torno a la guerra, en torno al conflicto bélico, cuando Malvinas es una causa nacional histórica que sobrepasa a cualquiera de los elementos que la componen de alguna manera. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacía en un principio, ¿por qué no hay héroes en nuestro cine? ¿Por qué no hay una épica? ¿Por qué no hay una causa por defender? Y en última instancia, ¿por qué no figura en nuestro cine el ejército inglés como enemigo, o Margaret Thatcher, que por cierto cometieron crímenes de guerra, y si se presenta un enemigo interno? Me atrevo a aventurar como respuesta a esta pregunta que esto obedece a que con la vuelta a la democracia, después de la experiencia fatídica de la dictadura militar, toda la sociedad civil logra consenso tras un objetivo. Ese objetivo, tras el cual se encolumna la dirigencia política, el poder mediático, entre otros factores de poder, es el de fortalecer las instituciones formales de la democracia. Pero sin embargo esto ocurre desatendiendo algunos desafíos que demanda el fortalecimiento del Estado-Nación. ¿Por qué digo esto? Porque en este ejercicio por fortalecer un sistema de partidos políticos profesionales, representativos, con alternancia en el poder, se termina por
por confrontar tanto a la dictadura militar como a la institución militar, ¿sí? A partir del 83 se instaura una lógica que llegó a ser predominante, fundada en una serie de relaciones. Y en función de esta lógica, la institución militar y el terrorismo de Estado son concebidos como una misma cosa, y del mismo modo, Malvinas en cuanto a causa histórica y Malvinas en cuanto a conflicto bélico también son concebidos como elementos de lo mismo. De modo tal que en función de esta lógica, instaurada a partir del 83, no se puede confrontar con la dictadura militar sin hacerlo al mismo tiempo con los elementos que la componen según esta lógica. Por tanto, para confrontar con la dictadura, dentro de lo que propone esta lógica, hay que rechazar la institución militar y rechazar Malvinas en cuanto a causa histórica nacional. Este sistema de relaciones alimenta lo que describió el compañero al final de su relato, que es la desmalvinización, y que está presente en las películas analizadas. Es una de las ideas fuerza que deja sus huellas en estos relatos, ¿sí? No lo mencioné en un principio, pero las películas que yo analizo son 5. En principio es un número finito, porque la producción audiovisual en relación a Malvinas es muy extensa. Si tenemos en cuenta largometrajes, cortometrajes y el cine documental. Pero creo que son representativas porque son las películas que tuvieron mayor difusión, ¿sí? Ellas son Iluminados por el Fuego, El Visitante, La Deuda Interna, Los Chicos de la Guerra y Soldado Argentino, Solo Conocido por Dios. Esta última película es del año 2015 o 2016 y merece la pena ser destacada porque presenta un relato diferente a las otras. Acá sí están presentes estos elementos que comentaba en un principio que caracterizan al cine bélico: la figura del héroe, la épica y la causa. En palabras del director de esta película, lo que buscaron con este relato fue contar una historia diferente, buscando legitimar al soldado y al excombatiente en cuanto héroe nacional, más allá del contexto político e ideológico de aquel entonces. Ahora bien, en función de esto uno podría decir, a partir del 15 la cinematografía argentina hizo una película que no alimenta la desmalvinización, por lo tanto la desmalvinización ya no está presente en nuestra sociedad, en nuestra política y en nuestra cultura. Sin embargo, hay una serie de elementos que ocurren hoy que me permiten afirmar lo contrario. Voy a mencionar 2. Primero, la posición que toman no pocos dirigentes políticos actualmente en relación a la estrategia de avanzada de la OTAN en Europa del Este. Muchos dirigentes políticos salieron a apoyar la estrategia de la OTAN, desconociendo que la principal hipótesis de conflicto de la Argentina es ni más ni menos con Gran Bretaña, miembro de la OTAN. Y por otro lado, también me llamó la atención lo que en este último aniversario algunos medios de difusión salieron a criticar, ¿sí? Que es lo que ellos llaman Malvinas como consumo interno. Ahora, en boca de estos medios, Malvinas como consumo interno es, así lo interpreto yo, la crítica de que Malvinas vuelva al cauce de la causa nacional, con Malvinas como consumo interno. De alguna manera están criticando los mecanismos que buscan generar masa crítica en torno a Malvinas. Entonces, de alguna manera, están alimentando la desmalvinización
como proceso. Y con esto cierro. Nada positivo puede salir desde la desmalvinización, puesto que la desmalvinización no es otra cosa que sumirnos pasivamente frente a la presencia extranjera en una porción estratégica de nuestro territorio. Muchas gracias. Seguidamente vamos a invitar a Gustavo Loye, que nos va a dejar de noche y por la puerta de atrás el oprobioso regreso de los soldados de Malvinas. El compañero Tarzaga mencionaba el antimilitarismo abstracto. Y es cierto que en varios foros donde es habitual traficar con ideas minimizadas, huecas, pensemos en peluquerías, pensemos en taxis, pensemos en mesa de café, pensemos sobre todo en programas de televisión, de radio, es habitual repetir que todas las guerras son malas, todas las fuerzas armadas son nefastas, todos los nacionalismos son pésimos. Si los apuran un poco, dicen que todos los ismos son malos. Dan ganas de preguntarle si también el atletismo o el andinismo son malos. Y ante esto, enseguida tenemos que decir que es falso. Y que hay que distinguir, si algo nos enseña el mundo y la historia, es que hay fuertemente dos nacionalismos. Y son el nacionalismo de los opresores y el nacionalismo emancipador. Que hay países dominantes y hay países dominados, y que en este sentido también se pueden comprender a sus respectivas fuerzas armadas y a las guerras que se libran. La naturaleza de la guerra de Malvinas tiene mucho que ver con esto, porque debemos pensar en ella como una guerra, como una gesta emancipadora y una guerra justa y legítima que es mal llevada. Y en eso reside su tragedia, en haber sido llevada adelante por un general y una junta que son centralmente entreguistas y están sosteniendo una dominación sobre el pueblo por parte de nuestras minorías parasitarias y por parte de las potencias imperiales extranjeras. De manera que plantean la guerra como si la ocupación de Malvinas fuera, ellos están ciertos de que va a producir un impacto diplomático, que Estados Unidos se va a situar en neutralidad y va a terciar entre Gran Bretaña y Argentina para llegar a una solución de compromiso. Esto puede resultar una afirmación chocante, es demostrado por testimonios, por documentos, por cómo se desenvuelven los hechos. Me permito tomarme unos minutos para leerles un informe de Adolfo Gafoglio, jefe del apostadero naval Malvinas, presentado al jefe del Estado Mayor del Ejército de la Armada el 5 de agosto de 1982, apenas pocos meses después de la rendición. Es un fragmento del informe de Gafoglio. Dice en el primer punto: en ninguna hipótesis de conflicto se previó el empleo de la Armada contra la Marina Británica. En ninguna hipótesis de conflicto. En los planes de operaciones se consideró como sumamente improbable que en caso de conflicto Gran Bretaña adoptase la capacidad del enemigo más peligrosa de reconquistar las islas empleando todo su potencial bélico. Sin embargo, se aceptaba que de emplearse esta capacidad por el enemigo impediría el cumplimiento de la misión. Y sin embargo la misión se ordena, porque la guerra de Malvinas es una guerra que tiene el hecho de ser una guerra cuya concepción es ignorada por quienes la llevan adelante y la desatan. En este contexto, los que participan de la guerra de Malvinas son testigos de una multiplicidad de errores, de gravísimos errores tácticos, logísticos, estratégicos,
la enumeración excede lo que yo voy a exponer. Hay errores tan gruesos como una pista de aluminio que quedó en Campo de Mayo y que podría haber servido para servir de pista de despegue en Puerto Argentino, como seguir pagando la deuda hacia los bancos y los financistas británicos. Fuertemente pesan sobre el ánimo de los combatientes el haber sido testigos de actitudes miserables, crueles, cobardes de parte de sus superiores. Eso es algo que la impronta del proceso comenzó en 1976, llevaba desde el principio. Y produce que los veteranos, al firmarse la rendición, regresen cargados de angustia y de indignación y de bronca. Es desde el momento de firmada la rendición, el 14 de junio, que se implementa por orden, sí. Por favor. Argentina no se rindió nunca. ¿He dicho yo eso? No. Hizo cese al fuego. Ah, correcto. Es muy distinta la palabra rendición. Se firme el alto al fuego. Correcto, y no la rendición. Le agradezco mucho. Son dos palabras muy distintas que significan mucho. Sí, como también es diferente una rendición condicional a una condicional, pero en este caso se firma el alto al fuego. O abandonar. El alto al fuego y el retiro de desembarcar la o abandonar, hay una diferencia. Un aporte valiosísimo, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Desde firmado el alto al fuego se pone en marcha un plan de acción que emana desde Galtieri y desde las juntas, que tiene como objetivo el silenciamiento y el ocultamiento de los veteranos, el aislamiento de los combatientes que están regresando, de contactarse inmediatamente con sus familias y con la prensa. El plan de acción lo que busca es hacer callar a los veteranos, el que no revelen en medio de un contexto de hondo desprestigio en que han caído Galtieri, las juntas y la cúpula militar. Lo que se busca es hacer callar a los veteranos, hacer callar a sus cuerpos y a sus voces. A sus cuerpos se los hace callar transportándolo. En el desembarco se acordonan los puertos, no se informa a la población del desembarco de los combatientes. En las arengas de recepción se les advierte de que la población es hostil, de que corren el riesgo de ser apedreados, lo cual es de una falsedad descarada. Muy ilustrativo es el día, si no recuerdo mal, 18 de junio, donde el crucero británico Canberra desembarca en el continente a más de 4.000 veteranos, recientísimos veteranos, y todo el pueblo de Puerto Madryn está ansioso de encontrarse, de abrazarlos, de tener un contacto con ellos, de expresarles su identificación y su reconocimiento a su entrega y al relieve heroico que han adquirido. Y todo esto es pertinazmente obstruido por el plan de acción de ocultamiento y de aislamiento y de silenciamiento. Es, sin embargo, vulnerado un poco en los camiones que están cubiertos con lonas. Algunos de la población de Puerto Madryn les alcanzan piezas de panadería de las que han sido horneadas esa mañana. Ese día algunos periodistas lo recuerdan como el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Ahí hay unas fotos que son muy conmovedoras. El plan de ocultamiento se extiende más. También se requisan y velan todos los rollos y el material fílmico que pudiera ser sensible según
según los que llevan a cabo este plan siniestro, que es todo el material fílmico y fotográfico al que pueden echar mano. Al retornar a los veteranos a sus cuarteles, a sus batallones de origen, se les postergan las licencias y se los tienen varios días sin hacer nada, alimentándolos a pasta, engordándolos. A veces, en muchos casos, reciben los primeros cuidados médicos desde que han sido embarcados a las islas. Se los cura de pie de trinchera, de desnutrición. Las condiciones en que han batallado son verdaderamente penosas, como expresan las fotos que son rescatadas en alguna investigación sobre este asunto. Quisiera agregarle algo a ese comentario que está diciendo usted. Ciertamente. Le voy a agregar que cuando llegamos al continente, a la Argentina continental, nosotros salimos de Malvinas el 23 de junio, del almirante Ibiza. Desembarcamos en Ushuaia. En Ushuaia, como usted dice, nos llevaron escondidos en los camiones hasta el aeropuerto. Eso es la Armada de la República Argentina, no son los chilenos. De ahí nos llevaron y nos hicieron embarcar en un avión hasta Río Grande, y así sucesivamente. Y como dice usted, nos hicieron bañar, muy relajados todos, y después, el día 27 de junio, nos hacen curar la bandera. Eso fue la Armada Argentina por los infantes de Marina de la cuarta tanda 62. Sí, por parte de sus propios compatriotas. Exactamente. Por parte de sus propios compatriotas que eran sus superiores. Sí. Sí. Porque muchos no juramos la bandera, porque muchos dicen, sí, juraron la bandera todos. Mentira. La cuarta tanda del 2005 no juró la bandera ni en Malvinas ni en el continente, después que terminó la guerra. Sí, señor. Esto es muy central para lo que yo quiero transmitirles. Las agresiones recibidas en las islas son recibidas por parte del enemigo británico, pero una porción de los abusos son por parte de los superiores en las mismas islas, y en el operativo que se lleva a cabo en el regreso es exclusivamente responsabilidad de los propios compatriotas y superiores de los veteranos que están regresando. Me tomo el permiso de leerles unas directivas del comandante jefe del ejército. Esto es una fracción del libro Malvinas, Gesta e Incompetencia de Martín Balsa, del 2003, porque son muy elocuentes y muy significativas de cómo opera esto sobre la sensibilidad, sobre la identidad misma de los combatientes. Las órdenes dicen: 1. Traslado del personal hasta la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral sin contacto con familiares ni prensa. 2. Formación de recepción en la escuela a cargo del comandante de institutos militares, quien será el único autorizado para dirigir la palabra personal. Dichas palabras deberán ser muy prudentes y no pronunciar los términos valor, heroísmo o similares. Repito, no pronunciar los términos valor, heroísmo o similares. 3. Informar a familiares y prensa que en no menos de 24 horas se podrá tomar contacto. 4. Preparar personal de diferente grado, bueno, vivo, a instruir bien, para que respondan exclusivamente en reunión de prensa a los responsables de guerra, exclusivamente a preguntas ya preparadas de antemano. Es toda la intención de crear una fachada donde presenten una cara limpia y medianamente decente en medio de una situación de hondo desprestigio en el que es el campo específico de su desempeño y de lo que se esperaba de ellos en tanto jefes militares. Y lo que hacen en llevar a cabo este operativo es llevarse puesta lo que hay de central en la identidad de los combatientes que al haber respondido al llamado de la patria, han pagado el precio más alto no en moneda, sino en sentido emocional,
han pagado el precio de exponer su propia integridad personal, de haberse visto expuestos al error, al horror, quiero decir, a la metralla, a ver caer a sus hermanos caídos, a derramar su sangre. Y eso como contravalor, también emocionalmente hablando, lo que debe ser respondido frente a eso, reflejado frente a eso, es la identidad heroica, porque es eso precisamente lo que hace, lo que conforma centralmente un hecho heroico. Con haber sido derrotados en 1982, bueno, luego de esto, da comienzo el lamentable periodo de guerra cultural en el que nos encontramos actualmente y donde incide de manera tan nefasta la desmalvinización entreguista y cipaya que se manifiesta no ya en el terreno, sino en nuestras propias mentes y en los corazones del pueblo argentino. Ya han hablado mis compañeros anteriormente de la malvinización. El propósito central, por así sintetizarlo, es de convertir la derrota en Malvinas como algo irremediable, como un destino inamovible y algo que debe servir como supuesta enseñanza de que nunca se debió haber provocado una potencia imperial. Esto es profundamente antiargentino. Y en ese contexto, y en el contexto de la vulnerabilidad de los veteranos, al haber sido y ser privados del relieve heroico que les corresponde, al haber respondido con su propia piel al llamado de la patria, es que nos toca librar esta guerra cultural. Y nos toca entender también los suicidios, la decisión de quitarse la vida de tantos, demasiados combatientes, y que se torna un poco más comprensible si uno entiende que, sumado al trauma de guerra, que es de una angustia que desborda, sumado a eso hay una contención a la cual se ven privados los combatientes sumidos en este trauma, una contención que brilla por su ausencia, una contención que debería ser tanto material como personal, como en los vínculos mismos. Pero en los vínculos mismos y en lo personal, y también en lo material, hay quien lucha por eso, es que debemos se ha visto llevar adelante esfuerzos para devolverles a los combatientes su relieve heroico. Y con esto quiero cerrar. Ha sido mi intención en el escribir este artículo y brindar esta charla, el colaborar en la reivindicación de nuestros héroes y en el poder ayudar a separar limpiamente de la cáscara de patetismo, de dolor sin sentido, de pérdida absurda por el aventurerismo de un general y por lo absurdo que supuestamente es plantearle batalla a una potencia imperial. Y separando esa cáscara, lo que podemos encontrar es lo que ha dejado la gesta de Malvinas, en tanto que gesta emancipadora y legítima y justa,
lo que ha logrado es sembrar en el sedimento de la emocionalidad y de la comprensión del pueblo argentino, sembrar un sentimiento de orgullo patrio y de orgullo patrio herido. Orgullo de haberle presentado batalla a una potencia colonial y de haberlos obligado a movilizar todas sus flotas y haber necesitado de la ayuda de sus aliados de la OTAN, también imperialistas y opresores, de haber tenido que ganar por muy poco la guerra, por muy poco y haciendo trampa, como la trampa que hicieron al hundir el general Belgrano. Y en ese orgullo también la esperanza, pero no solo la esperanza, sino también la voluntad y la vocación de recuperar las islas y de que la sangre de los combatientes y el sufrimiento y el dolor y la pena de los veteranos cobre finalmente sentido y relieve y tenga su maduración histórica en que vuelva a flamear nuestro pabellón sobre nuestras islas irredentas. Gloria y honor a nuestros héroes. Muchas gracias. Quisiera hacer un pequeño aporte. El último de lo que decía recién el querido veterano de guerra de Malvinas, durante la capitulación o la rendición que ocurrió el 14 de junio del 82 en Malvinas, hubo la redacción de por lo menos 3 documentos. Los tres, uno en inglés y otro en castellano o en español, en los cuales en el último se indica que la capitulación o la rendición era incondicional, ante lo cual allí el general Menéndez junto al general Jeremy Moore quedaron en que se sacaba la palabra incondicional, pero sí quedaba rendición. Y lo único que pedían los ingleses, entre otros 3 aspectos que tenían que ver con los códigos o las leyes de la guerra, era de que la Fuerza Aérea no volviera a atacar. Para quien les habla, soy miembro de la Fuerza Aérea Argentina desde hace 40 años y para mí es un orgullo que nuestra querida Fuerza Aérea, como Fuerza Armada de la Nación, haya sido probada en combate y que haya dejado lo mejor de sí en defensa de nuestra soberanía. Así que ese ítem de que la Fuerza Aérea no vuelva a atacar figura en la última acta de capitulación luego de que finalizara los actos bélicos en la gesta de Malvinas. Así que gracias a mi querida Fuerza Aérea Argentina. Dicho esto, le dejamos ahora la última ponencia al politólogo y escritor Aurelio Argañarás sobre derechos humanos y defensa nacional. ¿Cuál es el secreto, en última instancia, de todo esto que estamos viendo acá? La guerra de Malvinas es como una suerte de relámpago en la noche. Todos los que hemos visto alguna vez un relámpago en la noche, sabemos que de pronto desaparece la noche y los contornos del paisaje adquieren relieve, adquieren visibilidad. En ese sentido, en Malvinas tuvo y tiene una extraordinaria potencia, porque en la noche del proceso, donde se había impuesto la noción de que éramos parte de Occidente, éramos hermanos menores, pero hermanos de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, ese era nuestro mundo. En esa noche, ese relámpago desmiente toda esa visión, desbarata toda esa ideología y muestra cuál era nuestro verdadero lugar en el mundo. Entonces, semejante momento de iluminación a través de un hecho contundente
de la conciencia nacional de la Argentina, tanto en los estamentos civiles como militares, porque se ha mentido tanto sobre el tema de Malvinas y se ha tergiversado tanto la cuestión que resulta ser que ahora el pueblo que fue a la Plaza de Mayo a respaldar la toma de las islas es un pueblo imbécil, es un pueblo engañado que fue allí a vitorear a un general borracho y aventurero, a pesar de que hubo claras manifestaciones de proceso no, Malvinas sí. Hubo carteles inclusive que planteaban la cuestión en esos términos. O sea, el pueblo argentino no se equivocó. El pueblo argentino sabía quiénes eran los miembros de la Junta y a pesar de eso respaldaban la toma de las islas porque ese acto era un acto patriótico, independientemente de quiénes lo hicieran. Porque los actos, malos o buenos, son buenos o malos independientemente de quiénes los lleven a cabo, tienen un valor objetivo. Eso es así en la vida de las naciones y en la vida personal. Es decir, de pronto un canalla puede tener un gesto con un vecino que muestra que ese canalla en algún lugar de su alma es un ser humano. Bueno, en la vida de las naciones pasa lo mismo. A veces actos grandiosos, como fue la ocupación de las islas, es llevada por una junta cuyo ministro del Interior, el general Shenzhen, y esto me consta porque me lo contaron, dijo en el avión donde los presidentes de los partidos políticos iban a la jura de Menéndez como gobernador de Malvinas, dijo que los ingleses se la iban a comer. Esa era la visión que tenía el general Shenzhen, ministro del Interior del gobierno de Galtieri. Eso era lo que creían, porque creían en la teoría que de alguna manera ha planteado el compañero Loige, de que no iba a haber pelea, de que iba a haber una mediación de nuestro hermano mayor, que nos amaba a Estados Unidos, al cual le habíamos estado ayudando en Nicaragua a combatir a los sandinistas, y que Gran Bretaña no iba a tener más remedio que obedecer al consejo de su hermano mayor y de alguna manera íbamos a llegar a una suerte de gobierno tripartito o algo parecido en las islas, hasta que finalmente la Argentina terminara siendo sola, el país soberano, y además en esa conformación ideológica ni siquiera se pensaba que podía ser tan grave el daño, y el daño sentido por Gran Bretaña, porque al fin y al cabo a las islas las iba a poseer un país amigo, que le iba a franquear, como le quería franquear Foradori, el embajador, el vicecanciller de Macri, bueno, todo lo que hiciera falta para que en las Malvinas los ingleses hicieran buenos negocios. Entonces no era tan grave. Eso en la mentalidad militar. En la mentalidad del Imperio Británico, como en la mentalidad de todo opresor, había enfrente un esclavo sublevado y a los esclavos sublevados se los aplasta con el pie. Entonces vinieron a aplastarnos con el pie. Ahora, todo eso había que tergiversarlo, porque la lección que surgía de los acontecimientos era demasiado contundente y iba a operar sobre un pueblo que había vivido fervorosamente la experiencia de Malvinas. En Córdoba hubo 5.000 voluntarios, se anotaron para ir a pelear a las islas. En Bolivia se anotaron 20.000 bolivianos. Sabemos que Perú, no solamente la población peruana, sino el gobierno de Perú estaba apoyándonos. O sea, fue un acontecimiento nacional latinoamericano. Bueno, todo eso había que meterlo en la máquina a picar carne
de los medios de comunicación y del aparato cultural y despedazarlo. Una de las cosas que hicieron para lograr eso fue transformar en cosas antagónicas, y esto ya es mi tema, los derechos humanos con la defensa nacional. El tema de los derechos humanos apareció inmediatamente después de la retirada del proceso. Ahora, ¿cómo se lo planteó al tema de derechos humanos? Se lo planteó como un problema relacionado con las violaciones y atrocidades cometidas durante el proceso por un conjunto de malos, de asesinos, de perversos, que eran, ustedes los que tienen edad para acordarse, se acordarán, que habían sido cometidos los milicos. Ni una palabra de quiénes eran los autores intelectuales, los promotores ideológicos y los beneficiarios directos del golpe militar del 76. No, digamos, el poder económico, los Estados Unidos, ustedes se acuerdan, en la Argentina no se publicitó tanto, pero salió muy claramente a la luz el papel que había tenido Kissinger en el golpe de Chile. Es decir, no, eso no tenía nada que ver. Eran los milicos, los culpables exclusivos. Y no lo estoy diciendo para defender a torturadores, que obviamente los hubo, sino porque los torturadores y el aparato represivo en realidad cumplió la función que cumple en un asesinato el que dispara. Pero la justicia penal, cuando analiza casos así, analiza también quién es el autor intelectual. El autor intelectual es tan responsable como el autor material. Bueno, acá no. Entonces, el señor Martínez de Hoz, que era el verdadero presidente de la República durante el gobierno de Videla, y Videla era su edecán, no el presidente, el verdadero presidente de la República era Videla, y el sistema, digamos, del poder económico concentrado, se murió en la cama. A Martínez de Hoz nadie lo juzgó jamás. Y 40 años después de Malvinas, 39 de la democracia, el señor Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, todavía está alegando que no puede ser juzgado porque está muy enfermito. Está muy enfermito. Ahora, el señor Blaquier organizó, ustedes lo pueden ver en una película que se filmó que se llama Sol de Noche, el señor Blaquier puso todos los automóviles y toda la información de su empresa y organizó con las Fuerzas Armadas el ingreso a la población de Ledesma para que le hicieran desaparecer todos los delegados gremiales y todos los díscolos que había en el ingenio. Porque el señor Blaquier quería tener, como todos los tipos de la calaña de Blaquier, quería tener esclavos sumisos. Entonces había que desaparecer a los díscolos. Y Blaquier está todavía allí sin juzgar. Y es más probable que se muera sin ser juzgado a que sea juzgado. Entonces, el enfoque de juzgar penalmente y responsabilizar penal y moral y políticamente a los milicos fue terriblemente distorsivo. Porque entonces el proceso militar, los desaparecidos, vemos la destrucción industrial que provocó el proceso, la pérdida de sectores enteros de la clase trabajadora. Los metalúrgicos tenían en el año 76, cuando llegó el gobierno militar, 800.000 metalúrgicos había. Cuando se fue el proceso, había una décima parte. Habían demolido la metalurgia argentina. Y los que tenemos edad para recordarlo sabemos que eran los años
en que las vidrieras estaban llenas de camisas y calzoncillos y pantalones made in Taiwán, y estaba lleno de grabadores y no sé cuántas chucherías japonesas o algunas made in Taiwán. Y mientras tanto la industria nacional desaparecía. Bueno, ahora, eso era lo que querían los milicos. No, eso es lo que quería el señor Martínez de Oz y su casta, que querían volver a la Argentina del Centenario productora de carne y granos. Martínez de Oz lo dice inclusive en su libro, digamos, desapareciendo, destruir físicamente, socialmente a la clase trabajadora, era la manera de evitar que volviera a la Argentina a tener procesos como el Cordobazo, como las rebeliones populares anteriores de la dictadura anterior, la dictadura de General Onganía. O sea, había que destruir o, digamos, reducir a su mínima expresión a la clase trabajadora, que era la que podía cuestionar con mayor firmeza y con mayor posibilidad de éxito al régimen oligárquico. Ahora, todo eso quedó escondido debajo de la alfombra y aparecieron los milicos. Y entonces, en el esquema ese, los milicos y Malvinas eran la misma cosa. No eran, o sea, la ideología que presidió el proceso, la ideología occidental y un acto como Malvinas eran la misma cosa. No fuese cuestión de que alguien se diera cuenta de que lo que había ocurrido en Malvinas en realidad era la crítica más fundamentada, más firme, más contundente de lo errónea que eran las premisas del proceso. Malvinas fue la crítica al proceso, en ese sentido. O sea, demostró que las premisas ideológicas del proceso y de las Fuerzas Armadas antinacionales de todo ese ciclo, carecían de una visión capaz de defender al país contra sus verdaderos enemigos, que no lo eran solamente por ocupar las islas, lo eran además porque no solamente ocupaban las islas, estaban ocupando y eran los dueños del territorio continental, como lo son ahora. 400 empresas de capital extranjero, el compañero Facundo, que se dedica a la economía, lo sabe mejor que yo, explican prácticamente el 70% de las exportaciones argentinas. Y 12 grandes firmas manejan todo el comercio exterior de granos en el país. Entonces, esos no están apoderados de las islas, están apoderados del territorio continental. Los tenemos en el territorio continental y muy difícilmente los podamos sacar de las islas si antes no recuperamos el territorio continental. Porque fíjense ustedes que China, que lo tiene ahí a la isla de Formosa, en proceso de lucha por su recuperación, China es una gran potencia mundial. Y hoy por hoy es dueña de su país. Y sin embargo, todavía, como tiene una política de avance muy prudente en todos los órdenes, todavía no metió mano pero por lo menos recuperó el territorio continental. Nosotros no hemos recuperado ni el territorio continental siquiera. Entonces, ahora, ¿a qué llevó? ¿A qué llevó esto de antagonizar los derechos humanos con una política de nacionalización de la conciencia de las Fuerzas Armadas y de inscripción de las Fuerzas Armadas en el cuadro de las fuerzas sociales o institucionales que el país necesita para poder llevar a cabo una política nacional? Llevó al fracaso en todos los órdenes. Porque como Alfonsín, en algún momento parece ser que el hombre creyó que podía luchar contra el poder imperialista. Cuando
denunció la deuda externa, amagó con hacer un club de deudores con Alan García, que era presidente peruano. Pero claro, si uno quiere hacer una política de ese orden, una política antiimperialista, y tiene que apelar a las fuerzas sociales internas, movilizarlas y ponerlas al servicio como respaldo contundente de esa política. No se puede enfrentar a los poderes mundiales sin pueblo, sin un respaldo firmísimo y claro del pueblo argentino. Eso lo sabía de memoria el general Perón, por eso se apoyó. Teniendo el poder de las Fuerzas Armadas, buscó, digamos, completar ese poder con el desarrollo de los sindicatos y con la alianza con la clase trabajadora. Entonces, una alianza tan poderosa, Fuerzas Armadas y clase obrera, bueno, le dieron al país 10 años de soberanía nacional. Ahora, para eso tiene que ser construido. Si uno opone los derechos democráticos, de los cuales los derechos humanos son una parte, a las consideraciones necesarias de la defensa nacional, está primero quedándose rengo y después probablemente con las dos piernas cortadas, como le pasó a Alfonsín. Porque al no buscar el respaldo de lo que pintaba como nacional dentro de las Fuerzas Armadas de ese momento, muy mezcladito, ¿no? Porque un proceso de toma de conciencia no se desarrolla en 2 días. Y además tendría que haber sido estimulado del poder político para generar toda una reflexión acerca de lo que había sido el proceso de nuestro lugar en el mundo, de la historia nacional, de la historia de las Fuerzas Armadas, de que teníamos, como decía el compañero, no solamente Petersaga, no solamente militares como Videla y como Onganía, sino también militares como San Martín, como Sabio, como Baldrich, como Mosconi, como Jean Roca, pero no, nada de eso. Entonces, Alfonsín terminó emblocando a todo el conjunto de las Fuerzas Armadas en su contra, haciendo que defendieran corporativamente el tema de las violaciones de derechos humanos y capitulando en lo que era su bandera supuestamente más querida, que eran los derechos humanos, con el punto final de evidencia de vida. O sea, derechos humanos, Alfonsín terminó en derrota total. Y en defensa nacional terminó en derrota total. Y en el enfrentamiento contra el imperialismo, tuvo que dejar que se fuera Grispun y lo puso a Suyrruil, y ya allí en ese terreno de la cuestión de la deuda eterna, Suyrruil empezó a obedecer ciegamente las indicaciones del Fondo Monetario Internacional. Y como esas fuerzas nunca pagan bien, lo terminaron sacando del poder con un golpe inflacionario y obligándolo a que se fuera antes. Entonces, pero a su vez, en todo ese ciclo, crearon las condiciones que señalaba el compañero Loige, de derrumbe o de desmoralización o de agonía, ¿no? En el campo de los combatientes, por un lado, y los partidarios de Malvinas, por otro, y al mismo tiempo decepcionaron en el tema de derechos humanos y al mismo tiempo dejaron que se muriera en la cama Martínez de Oz y todos sus secuaces. Entonces, si queremos, aunque sea tarde, sostener en todos los terrenos una política patriótica, en lugar de oponer esas cosas, tenemos que aunarlas, tenemos que unirlas, tenemos que sintetizarlas. Porque, unas Fuerzas Armadas patrióticas van a ser naturalmente democráticas, porque lo que le da sustancia a lo democrático es la presencia del pueblo. Y unas Fuerzas Armadas patrióticas se van a encontrar con un pueblo que espontáneamente es patriótico, como señalaban los compañeros.
y como hemos visto últimamente, en una cantidad enorme de manifestaciones. Ustedes van a los clubes de barrio, de fútbol, de bocha, qué sé yo, a los estadios de fútbol y siempre se encuentra uno con algún con alguna cartel o pintura de Malvinas. Ayer yo me pasé un rato de la tarde escuchando el mensaje de la vicepresidenta, tenía curiosidad acerca de qué iba a decir, bueno, y una de las cosas que me encontré en ese acto es que había, en un rincón, había un grupo de compañeras y compañeros con las banderas de Malvinas. O sea, Malvinas no ha sido desalojada del corazón del pueblo argentino, y menos, por supuesto, del corazón de los militantes, a pesar de todos los esfuerzos. Pero falta mucho en que logremos ver que todas estas cuestiones, en lugar de separarnos, nos hermanan, nos deben aproximar, nos deben permitir que hagamos una síntesis con todos estos asuntos y que logremos plantearnos un programa de liberación de la patria definitivamente, que es lo que es la materia pendiente, la gran materia pendiente que tenemos los argentinos. Bueno, nada más. Bien, muchísimas gracias. Entonces, al politólogo y escritor Aurelio Argantanás, Derechos Humanos y Defensa Nacional. Queda abierta la propuesta de alguna consulta, el debate abierto para cada uno de los que han expuesto en esta primera oportunidad de este ciclo de encuentros, Malvinas, pasado, presente y futuro de una gesta, la enseñanza de una guerra, que se ha dado cita aquí con el concurso de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche y la Biblioteca Popular Mariano Moreno.